Tenemos aquí unas xoubas ou parrochitas, como se llama aquí en Galicia. Son sardinas pequeñitas. Ya las tenemos limpias y vamos a hacerlas asadas. En realidad vamos a hacerlas a la plancha, porque en una casa de pisos no se puede hacer una hoguera para asar las sardinas, pero vamos a hacer lo más parecido y que se puede hacer en una casa, en un piso. Ya las tenemos limpias y ahora vamos a salarlas. Tienen que estar en sal así unas horas y después ya pasamos a cocinarlas. Para salarlas usamos sal gruesa, ponemos así una base y ahora las colocamos cabeza con cola para que quepan mejor. Capa de sal. Y capa de xouba. Y más sal. Bueno, ahora las dejamos así un par de horas es suficiente, incluso menos, si hay prisa se puede dejar menos tiempo. Antes de hacer las sardinas vamos a preparar unos cachelos para acompañarlas, que es lo típico. Para eso lavamos muy bien las patatas, porque se cocen con la piel los cachelos. Se pueden cocer enteras las patatas o se pueden cocer cortadas a la mitad. Yo prefiero cortarlas a la mitad porque se hace más rápido. Aunque no son muy grandes. Y ahora las cubrimos de agua, echamos sal gruesa, no demasiada, y le ponemos una hojita de laurel. Y las ponemos a cocer, y cuando están casi listas, retiramos el agua, dejamos un fondito de nada que se va a evaporar solo, y se dejan tapadas. Esto, como es un cazo de hierro, terminan de hacerse con el calor y quedan así sequitas, muy ricas. Bien, ya hemos escurrido el agua de las patatas, dejamos un fondito de nada y ahora con el calor del cazo, que es de hierro, el agua se va a evaporar y va a seguir haciéndose hasta que estén completamente listas las patatas. Además así se mantiene caliente mientras hacemos las sardinas, bueno, las xoubas. Bien, vamos a empezar con las sardinas, bueno, con las xoubas, y las voy a ir poniendo en la plancha. Esto normalmente se haría con una plancha encima de lume, de unas ascuas o de fuego. Como aquí en una cocina es imposible hacerlo, las vamos a hacer a la plancha, pero como sin nada, sin aceite ni nada, como se hacen tradicionalmente. Y tan pronto me ponga a poner las xoubas en la plancha, yo me callo porque tengo que poner la campana a la máxima potencia, porque el olor va a ser después insoportable en toda la casa.
Llevan como 4 o 5 minutos de este lado, ahora les vamos a dar la vuelta y las dejamos otro tanto. Las tuve menos tiempo ahora, las voy a sacar ya porque la plancha fue cogiendo calor y ahora pues hacen antes por este lado. Vamos a sacarlas ya. Y esta grasita que queda en la plancha, que también la van a soltar en la fuente, es riquísima si se unta con pan.